Hola chiquis. Bueno, hoy vamos a ver límites, primeros pasos. ¿Sí? Vamos a dar los primeros pasos para ver qué es la noción de límite y cómo resolverlos. Bueno, ¿qué es el límite de una función? Si nosotros queremos calcular el límite de una función en un punto, lo que queremos hacer es obtener el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo lo representamos? Esto que vemos acá se representa de la siguiente manera. Límite con x tendiendo, esta flecha significa tendiendo a x sub 0, es decir, a un valor de x determinado, de la función nos da igual a un valor L, a un valor que veremos qué es después. Entonces, cuando x tiende a un punto x sub 0, el valor de la función se va aproximando a este valor L. Bien, ¿qué significa esto gráficamente? Veamos. Nosotros tenemos esta función, esta curva, ¿sí? Y a medida que por derecha y por izquierda nos vamos a acercar a x sub 0, la función dará un valor determinado de y. Ese valor al que se aproxima es al que llamamos L. Perfecto. Entonces, conforme nos vamos acercando al x sub 0 en el eje x, en el eje y, el valor de la función se va aproximando al valor L. X puede tender a cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito, ambos incluidos. Y el límite de una función también puede ser desde menos infinito hasta infinito, ambas incluidas. Eso lo veremos después. No tenemos que confundir el límite de una función con el valor de la función en un punto, que es el valor que tiene la función justo en ese punto. Acá tenemos que tener mucho cuidado, lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo decir el límite de una función tendiendo a un punto que la función en un punto. Perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el límite de la función x cuadrado más 2x más 1 cuando x tiende a menos 1? Entonces, ¿cómo lo escribimos? Primero lo denotamos de la siguiente manera. Límite con x tendiendo a menos 1 de la función. Entonces escribimos límite con x tendiendo a menos 1 y reemplazamos por la función que nos dice x cuadrado más 2x más 1. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, lo que vamos a tratar de hacer es aproximarnos por izquierda y por derecha al x igual a menos 1. Entonces, por izquierda vamos a reemplazar cuando x es igual a menos 1,3. Entonces, si reemplazamos a menos 1,3, vemos que nos da 0,09. Luego, menos 1,2. Si lo reemplazamos, nos queda 0,04. Luego, menos 1,1. Si lo reemplazamos y hacemos los cálculos pertinentes, nos queda 0,01. Entonces, si nos damos cuenta, conforme nos vamos acercando a menos 1, el valor de la función se va aproximando a 0. Veamos por derecha. Por derecha de menos 1, cuando x es igual a menos 0,7, el valor de la función es 0,09. Cuando x es menos 0,8, el valor de la función es 0,04. Cuando x es igual a menos 0,9, el valor de la función es 0,01. Entonces, como podemos observar, conforme a lo que nos vamos acercando a x igual a menos 1 por derecha, la función también se va aproximando cada vez más a 0. Perfecto. Veamos qué significa esto gráficamente. Fíjate, esta es una parábola, ¿sí? X cuadrado más 2x más 1 es una parábola. Cuando nos acercamos por derecha y nos acercamos por izquierda al valor de x igual a menos 1, esta función se aproxima a 0. Por lo tanto, podemos decir que el límite con x tendiendo a menos 1 de la función es igual a 0. Pero ustedes me dirán, profe, ¿siempre vamos a tener que hacer esto de ir por derecha y por izquierda? No.
El anterior ejemplo es para que te des cuenta de que nos vamos aproximando por derecha y por izquierda. Pero para resolver el límite no es necesario hacer todo esto. Solo tenemos que ver qué tipo de función es y cómo nos vamos a ir aproximando a eso. Entonces, es muy sencillo y en caso en donde el dominio de la función es todos los reales, ¿sí? ¿Qué significa que sea todos los reales? Que no tiene restricciones, como lo vimos en las anteriores guías. Por ejemplo, en esta función, x cuadrado más 2x más 1, lo que hacíamos, directamente lo que podemos hacer es reemplazar ese menos 1 en la función. ¿Por qué? Porque es una función continua, que luego vamos a ver qué significa continua, y porque el dominio de la función es todos los reales. Acordate que vimos que el dominio en cuadráticas y en polinómicas es todos los reales, por eso no va a tener restricciones. Entonces, para resolverlo tenemos que sustituir donde dice x por menos 1 y operar. Acá lo único que tenemos que tener cuidado, chiquis, es apretar bien los dedos en la calcu. Menos 1 al cuadrado, acordate que lo ponemos entre paréntesis, es 1 positivo. 2 por menos 1 es menos 2. ¿Sí? Entonces por eso es que nos da 0. Fíjate cómo todo ese cálculo que hicimos arriba, mostrando por derecha y por izquierda, acercándonos a menos 1, nos da 0 directamente. Entonces podemos decir que este límite es igual a 0. Luego, veamos. Entonces, para resolver el límite de las funciones que tienden a una determinada x, la clave acá, la clave es sustituir dicha x en la función como primer paso. Siempre que tengamos un límite, tenemos que tener en consideración que vamos a primero reemplazar ese valor. Después veremos qué nos da. Estos que estamos viendo ahora, esta semana, son límites finitos, es decir, que siempre nos van a dar un valor, ese valor L al que llamamos en una primera instancia. Fíjate esta función, límite con x tendiendo a 2 de raíz cuadrada de 8x menos 7 dividido 3x menos 2. Cuando reemplazamos, fíjate que ya no ponemos más la palabra límite, porque estamos sustituyendo directamente por ese valor al que tiende. Tener cuidado con esto. Cuando reemplazamos ya no podemos poner más la palabra límite. 8 por 2, menos 7, 3 por 2, menos 2. 8 por 2, 16, 16 menos 7, 9. 3 por 2, 6, 6 menos 2, 4. Nos queda raíz cuadrada de 9 cuartos. La raíz cuadrada de 9 cuartos no solamente es 2 tercios, sino también es menos 2 tercios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, menos 2 tercios al cuadrado, si nosotros lo hacemos, da 9 cuartos. Y 2 tercios al cuadrado, si nosotros lo hacemos, da 9 cuartos. Tener cuidado con esto, acordate de las reglas de las raíces con índice par. Luego el otro ejemplo, por ejemplo, es límite con x tendiendo a 0 de una función lineal, menos 6x más 3. Acuérdate que acá cuando reemplazo no pongo más la palabra límite, entonces ponemos menos 6 por 0, 0, 0 más 3, 3. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de menos 6x más 3 nos da 3. Bueno, chiquis, entonces esta primera parte es muy simple. Lo que esperamos es que ustedes puedan resolver límites finitos en los cuales puedan reemplazar el valor al que tiende dentro de la función. Bueno, un abrazo.